monte cordobés guarda secretos que solo se revelan cuando el sol se esconde. Entre los algarrobos y los espinillos aparece Elia, la luz mala. Algunos testimonios creíbles. Vamos a estar pasando los pozos donde dice que aparece la luz. Estoy saliendo del Parque Nacional. Veremos qué pasa. El monte al atardecer. Probando. Segundo, ¿qué dice usted? Estamos bien. Yo le preguntaba de las luces. Usted me dice que usted hace muchos años que vive acá, ¿no? Sí, vivo hace muchos años. ¿A cuánto está de los huecos usted? Que es el lugar ahí, se dobla para el... ¿A cuánto estamos? ¿5 kilómetros? 5 kilómetros, 6, sí. Cuénteme, ¿qué son estas luces o cuál es su experiencia con las luces? Mire, yo hace muchos años que estoy andando por acá de chico y siempre saludo, ando siempre anda la luz, se ve. ¿Y sale siempre en el mismo lugar? Sale, sí, viene ahí hasta acá cerca, ¿ves? Hasta que lo ¿Hasta acá? Y vuelve, se va. ¿Y cómo es? ¿Usted la vio alguna vez cerca? No, cerca no lo he visto, lejos, siempre lo Siempre vi. lejos. ¿De qué color es? Sí, blanca, roja, sí. Bien, ¿y está a mucha altura, cree usted, del piso o va... Es la altura que va un vehículo. Un vehículo. Sí. ¿Y por qué dice que no es un auto? Porque no llega nunca. No llega nunca. No llega nunca, estamos esperando que pase el auto. A veces más cercano, a veces yo digo cerca, enfoca mucho, ¿eh? Sí. Digo yo, voy a hacer un lado para que pase. Y no. No. Dígame, segundo, ¿cuántas veces la vio usted? Y varias veces. Varias. ¿Alguna persona de su familia o conocido, alguien serio, ha tenido la posibilidad de verla bien de cerca? No, siempre vista así. Siempre de lejos. Sí. ¿En qué horario aparece, segundo? ¿Cómo ella? ¿En qué horario generalmente aparece? La nochecita, sí, la noche. Cuando está anocheciendo. A las 10, más hay unos cabriteros que vienen de... Cabriteros. De sí. Y siempre lo he visto. Siempre lo han visto. Siempre lo he visto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, acá estoy, en medio de donde me indicaron. No hay nada a la vista. Absolutamente nada. Siete y media de la tarde. Cielo despejado. Con algunas nubes. Estoy en donde me indicaron. No veo nada. No sé si se llega a ver, pero está aproximándose una luz. No sé si es un auto o qué. ¿Está bien? ¿Querés dar tu nombre? ¿O no? Teix. ¿Cómo decís? Yanel Teix. Yanel, estábamos hablando de la luz esta que aparece de los huecos para el norte. ¿Vos la viste alguna vez? Sí, varias veces. ¿Varias veces, que más de 10? Sí. ¿La ves seguido? Sí. ¿Y de qué, cómo es? Y que si será así, más o menos unos 20 centímetros. ¿De qué color? Se ve anaranjadita, sí. ¿Algún otro color tiene? Ahí tiene una lucecita así como blanca. Decime, ¿parpadea o está siempre... No. Va parpadeando? Va parpadeando. ¿Vos pensás que vos la viste a mucha distancia o cerca? Se ve más lejos, no sabes calcularle más o menos. ¿Vos pensás que está por sobre la tierra o está apoyada en la tierra? Sobre la tierra. ¿Alguna vez viste que ilumina hacia los costados? Sí, abajo, la tierra. ¿Llegaste a ver eso? Sí. O sea, no estabas tan lejos. Decime, me decías recién que le hiciste señas con la linterna. Sí, una vez iba a pasar el DACA, estaban con mi tío y otros compañeros. Y le pedí la linterna y le hice juego así, ¿no? ¿Y qué pasó? Y es como que se me vino así. ¿Se te acercó? Sí. ¿Vos te diste cuenta que se había acercado? Sí, ahí ¿Y ahí se quedó o siguió acercándose? Y no sé, porque nos disparamos. O sea, se ve esto, se ve como... Muchas gracias, negro. No. ¿Es un auto o qué? Lamentablemente no se llega a ver, veo que no se llega a ver, pero hay una luz. Hace unos 15 minutos que estoy viendo esa luz, recién se veía un poco, ahora ya no, es como una luz compuesta de algo naranja y por arriba un punto más blanco. Se ve anaranjadita, sí. ¿Algún otro color tiene? Ahí tiene una lucecita así como blanca. Decime, ¿parpadea? Parecería detenida, está a unos, no sé calcularlo, 100 metros, ahí se llega a ver algo. Titila, está hacia el lado de Chancaní,
no hacia el otro lado. Cada foto que toma el dron saca dos fotos o dos filmaciones. Una con con las cámaras térmicas y otra con la cámara común. La presente fotografía están solapadas las dos fotos que tienen el mismo tamaño para poder determinar en qué lugar estaba el objeto o la luz. Como se puede apreciar claramente, la luz estaba suspendida sobre el camino y no, o sea, en el aire, y no posada sobre el mismo, por lo tanto no era un auto. Acá vemos una foto ampliada de la luz de las fotos sacadas con cámara normal por el dron. Debo indicar que en las fotos térmicas no sale la luz. Repito, ni en las filmaciones, ni en las fotos con la cámara térmica sale ningún vestigio de esta luz. Por otro lado, tampoco aparece el color que yo vi. Esto es un blanco opaco. Lo que yo vi era anaranjado con un punto blanco arriba. No sé si será el punto blanco y no se ve lo anaranjado. Voy a entrar en este almacén de una gente conocida que está sobre la ruta. Voy a comprar una coca, pero la verdadera razón es preguntarle si alguien pasó con un auto en el sentido de La Rioja, que es donde estaba yo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Una coca chica tiene? No, la más chiquitita que tenga. O lata, no sé. Sí, perfecto. Dígame, ¿pasó algún auto para allá, para el norte? ¿Recién? ¿Hace media hora? No me fija. A ver, No se dio cuenta. No. Mostrar un poco cuál es la situación. Este que está acá es el camino que viene de Chancaní. Acá, este lugar se le llama Los Huecos. Este es el camino que va al Parque Nacional. Y este que está atrás mío, a unos 7 kilómetros de acá, es donde estaba detenido yo con la camioneta anoche. La única posibilidad de que esa luz haya sido artificial, o sea, de un auto, es que haya doblado por acá. Hacia allá hay una sola estancia y pasé recién y nadie vino a esa hora. Misterio, señores. ¿Es el famoso fuego fatuo de los huesos enterrados? ¿O es, como dicen muchos aquí en las sierras, una manifestación de seres de otros niveles? ¿Por qué se presentan justo en estos lugares remotos donde la historia y la naturaleza se entrelazan? La próxima vez que veas un brillo extraño en el fondo del campo, recuerda: en Córdoba la tierra habla y a veces lo hace con luz propia. Déjame en comentarios si alguna vez te siguió la luz mala. Como venimos diciendo.